Viernes 1 de abril del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Patricio Donoso, asambleísta nacional por el movimiento Creo. El proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, que entre otras cosas quiere incentivar el uso del dinero electrónico, el uso de las tarjetas de crédito y débito, grava el servicio de telefonía fija y móvil prestado a las sociedades, reduce el monto de dinero que una persona puede sacar del país sin pagar impuestos, temas que vamos a examinar. También nos acompañará Joselito Argüello, abogado de uno de los acusados en el caso del crimen de Montañita. ¿Bajo qué argumento se considera inocente el imputado? ¿Por qué no consideran que fue un caso de femicidio lo ocurrido en Montañita? Y Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Vamos a hablar sobre la situación económica vista desde otro ángulo y llamado al Ejecutivo con propuestas concretas para evitar más impuestos. Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. El proyecto de ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas en su exposición de motivos señala, entre otras cosas, que busca desincentivar o regular el consumo de ciertos productos que pueden afectar gravemente a la salud, evitar que los beneficios tributarios de las personas de la tercera edad y con discapacidad sean utilizados por otros, incentivar el uso de tarjetas de débito, de crédito y de dinero electrónico para asegurar el régimen monetario, formalizar la economía y evitar los riesgos propios de la inseguridad. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, se encuentra allí en los estudios de la capital. Muy buenos días. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Usted, que ha revisado ya este proyecto y que deberá discutirlo en el Pleno de la Asamblea, ¿cree que esos son los objetivos reales de la reforma tributaria o ha identificado algunos más? El objetivo central es sacar dinero, 300 millones de dólares, nos ha dicho el régimen, de los bolsillos de la gente al gobierno, para que éste se lo siga gastando. Mire, Lenin, en estos últimos años el gobierno nos ha endeudado como país en más o menos 241 millones de dólares mensuales. Es decir, que los 300 millones de dólares que dicen que va a percibir este impuesto o esta cadena de impuestos de este paquetazo no alcanza sino para un mes de gastos del gobierno. Pero como usted leyó al inicio de la entrevista, en la exposición de motivos y en la sabatina nos enteramos que esto era por nuestro bien, por hacernos bien en cuanto a la salud. Había que agradecerle al gobierno, gracias por ponernos impuestos que cuiden nuestra salud. ¿Por qué no lo hicieron cuando había dinero, en los 8 años pretéritos? Primera cosa. Y segunda, ¿cómo es que ahora se elimina la exoneración en el pago del impuesto a la renta a las pensiones jubilares? Las personas jubiladas, que son las más propensas a enfermarse, están cuidando de la salud, le quitan la exención o exoneración del impuesto y le clavan impuesto a los jubilados por sus exiguos valores que reciben luego de haber trabajado 30, 40 años. Siempre y cuando ese no sea su único ingreso. ¿Y cuántos jubilados tienen otros más ingresos? Perdóneme, Lenin, pero la gran mayoría de jubilados tienen ese ingreso como exclusivo medio de vida. Y hoy le clavan impuestos a los jubilados, como le están quitando ciertas prebendas bien logradas, por supuesto, de los discapacitados. Me pregunto yo, ¿en el Ecuador se producen autos por 18.000 dólares que sean ortopédicos para uso de los discapacitados? No. Sin embargo, el proyecto, este paquetazo a toda regla, les quita esa posibilidad de importar aquellos vehículos. Pero no solamente eso, Lenin, le clavan impuestos a la cerveza. Ecuatorianos tomen cerveza antes de que suban los impuestos, me decía un amigo ayer. Le graban a los cigarrillos, se ha cuatriplicado su valor, lo cual implica mayor contrabando, lo sabemos todos. Impuestos a las bebidas alcohólicas, impuesto a todo. Este paquete, Lenin, tiene como objetivo recabar dinero para un gobierno que se quedó chiro, porque gastó todo. ¿Cuántas veces dije yo aquí en Ecoavisa inclusive que en época de vacas gordas había que ahorrar para cuando vengan? Lastimosamente llegaron la época de vacas flacas y se nos dijo que no, que esos fonditos. Le voy a dar un dato importantísimo a usted y a la opinión pública. Si se hubiese ahorrado en los primeros 8 años el diferencial entre el valor de venta real del petróleo y
el valor que constaba en el presupuesto de cada año, tendríamos en este momento un fondo de ahorro y contingencia de 9.000 millones de dólares. Arquitecto. Por lo tanto, hizo mal el gobierno en no ahorrar en época de vacas gordas. A quienes señalan que el país está encareciendo por estos y otros impuestos, el presidente de la República contraargumenta y les expone que es por la dolarización. Lo hace de la siguiente manera. Que Ecuador se ha encarecido por los impuestos, que Ecuador es un país caro, no es más encarecido por los impuestos, por la salvaguardia, y se le olvida el pequeño detalle de la dolarización. O sea, es una barbaridad técnica, porque lo que verdaderamente, sí, tienen razón, Ecuador se ha encarecido, hemos perdido competitividad, ¿pero por qué? Por la dolarización. Colombia nos devalúa 83% el peso, ¿cómo le respondo? ¿Eso qué significa? Que mientras nosotros tenemos un salario en dólares de 366 dólares por mes, Colombia tiene salarios en pesos y al devaluar 83% el peso, ese salario en dólares se reduce y actualmente es cerca de 200 dólares. Entonces el país ha encarecido no por los impuestos, no por las salvaguardias que fueron a bienes suntuarios que tienen la mayoría de sustitutos nacionales. Entonces dentro de la dolarización tenemos que buscar alternativas, una era la salvaguardia. Pero aquí quieren tener todo sin nada. Quieren renunciar a la moneda nacional y tener moneda fuerte porque creen que con una moneda fuerte se fortalece la economía. Una moneda fuerte, sin economía fuerte puede aniquilar la economía. Y quieren tener al mismo tiempo tratado de libre comercio, aperturismo absoluto, cero aranceles. Son absurdos, esa es la fórmula del desastre, por Dios. Pero ¿por qué en todos los países que usan el dólar como moneda, y no nos referimos a Estados Unidos, las cosas son más baratas que acá? Las salvaguardias, los impuestos reducen la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y eso equivale a una devaluación, que es lo que el presidente dice, argumenta, a lo que él podría acceder si es que tuviéramos moneda propia, arquitecto. Porque aquellos países, estimado Lenin, no tienen un gasto fiscal irresponsable e innecesario. Gastamos en todo, dimos casas a los haitianos, compramos 2 aviones presidenciales, 1.200 millones de dólares para aplanar el terreno del Aromo, donde supuestamente estará la refinería del Pacífico, la feria del encebollado que costó 300.000 dólares, la sede del UNASUR que costó 43 millones de dólares y que pasa casi vacía. Le doy 3 recetas rápidas. La primera, cuidado con la posibilidad de emisión inorgánica de dinero a través del uso no muy bien explicado de la moneda electrónica. Cuidado. Segundo, para sostener la dolarización hay que dejar de hablar contra ella. Tercero, para sostener la dolarización necesitamos ingreso de dólares a la economía ecuatoriana, pero basta de que se lo haga con deuda, basta que se lo haga con más impuestos que golpea a la gente. Y la única forma es a través de la inversión, de la generación de una seguridad jurídica tal que el inversionista cuando venga al Ecuador no golpee la espalda del piloto al ver la inseguridad jurídica en el Ecuador con 12 reformas tributarias y le diga, siga nomás camino a Colombia, siga nomás camino al Perú, siga nomás camino a Chile. Vamos al primer punto que usted acaba de señalar. Este impulso que se busca dar al uso del dinero electrónico generando incentivos, proponiendo devoluciones del IVA del 2% cuando se use dinero electrónico y del 1% cuando se usen tarjetas de crédito y de débito, lo cual esto lo quieren posicionar desde el gobierno como una reducción del IVA. ¿Qué tipo de consecuencias usted cree que podría tener? Porque dice cuidado. ¿Qué tipo de consecuencias podría haber? La banca ha sido muy clara y lo fue el año pasado, y a mi comisión, a la de Desarrollo Económico de la Asamblea, fueron gentes a hablarnos de la emisión de moneda electrónica y todos estuvieron muy recelosos y están, sin duda alguna, recelosos de que esto pueda significar a futuro emisión inorgánica de dinero. Segundo, ya que usted habla y hago una pequeña digresión de devolución del IVA, este proyecto de ley está bajando de 5 salarios a 2 salarios la devolución del IVA a los mayores de edad, a los adultos mayores sobre los 65 años. Es decir, ya no se les va a devolver 1.830 dólares, sino solo 1.098. Como solo 1.098 dólares podrán ser sacados a través de los viajes al exterior, le van a rebuscar al ciudadano a ver si tiene más de 1.098 dólares para cobrarle impuestos. En otras palabras, en resumen, impuestos por todo lado. Y no nos vengan a decir que esos impuestos le hace bien a la ciudadanía. 15% al servicio telefónico fijo y móvil para empresas.
empresas, que a la final termina pagando el ciudadano. Justamente en este tema, el del impuesto del 15% a los consumos especiales, a los servicios de telefonía fija y móvil prestados a sociedades, excepto los utilizados en operaciones de crédito electrónico. Pero, arquitecto, en el 2007 fue este gobierno quien propuso la eliminación del ICE en los servicios telefónicos, argumentando que la telefonía no podía ser considerada un lujo. Ahora lo restituyen solo para las sociedades, es decir, para las empresas, es decir, el sector productivo. Así nomás va la generación de confianza y el llamado a los capitales para que vengan al Ecuador a invertir. Es que esas son las contradicciones de la Revolución Ciudadana. Por un lado dicen una cosa y hacen otra. El año pasado nomás se tomaron las utilidades de las empresas telefónicas, Lenin, recuerde usted, de opinión pública. Se tomaron las utilidades arbitraria e inconstitucionalmente. Y en el 2007 dijeron lo que bien acaba de mencionar usted. Y hoy le clavan nuevos impuestos y con eso quieren atraer la inversión extranjera. ¿Por qué no firman acuerdos comerciales? Ojalá con Europa se firme ya antes de fin de año para que no se acaben las preferencias. Ojalá se siente el gobierno en torno a una mesa de negociaciones con los Estados Unidos para suscribir un acuerdo comercial. El próximo gobierno, con el apoyo popular de Guillermo Lasso, lo hará. Se sentará con los asiáticos, con los europeos, si no se ha firmado, y con los norteamericanos para atraer inversión al Ecuador, que solamente capta 740 millones de dólares, mientras nuestros amigos, por supuesto, y vecinos, pero también competidores como Colombia y Perú captan 9.000 millones de dólares del uno y 13.000 millones de dólares del otro, en un claro ejemplo de que lo debe hacerse para inyectar capitales a una nación, a un país. Y peor todavía si el Ecuador, siendo un país dolarizado, no capta esa inversión extranjera, que a la final... Bueno, el presidente dice que quieren venir a invertir en 3 puertos acá, ¿no? Y ya están firmados algunos documentos incluso. Pero Lenin, inclusive se cambian reglas del juego todo el tiempo, todos los días. Esta sería la 12ª, me parece, reforma tributaria. Cambiar las reglas del juego a la mitad del partido no es conveniente. Le hago una analogía con todo respeto. ¿Qué le parece si en el partido Barcelona-Emelec, al inicio del segundo tiempo, cambian las reglas del juego? El uno cobra los penales desde 15 metros en vez de 11 y el otro juega con 15 jugadores en vez de 11. No es así, no pueden cambiarse las reglas del juego todo el tiempo porque genera inseguridad jurídica, poca inversión, tanto nacional y sobre todo extranjera, en un país que necesita inversión, dólares para generar el empleo productivo. El ecuatoriano necesita un empleo seguro y no un seguro de desempleo tomándose los fondos de cesantía de los ciudadanos. Se ha ampliado la base del impuesto a la salida de divisas a 3 salarios básicos, 1.098 dólares. Si se sale del país con más de esa cantidad, deberán tributar. Se van a disponer los mecanismos para que en aeropuertos y fronteras se controle que los ecuatorianos no lleven más allá de esa cantidad sin tributar. También se habla de la posibilidad de incrementar o reducir hasta en un 15% las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados si hay un aumento o un descenso de los ingresos permanentes y no permanentes. Sin embargo, académicamente no hay crisis. ¿Cómo que no hay crisis? Todos los ecuatorianos sabemos que hay crisis y prácticamente todos los funcionarios del régimen lo aceptan, menos uno. Segundo, recuerde usted que el impuesto a la salida de divisas, que es equivocado, comenzó con el 1%. Luego subieron, pero con el medio, luego con el 1%, luego lo duplicaron al 2% y luego al 5%. Hoy, me decía un amigo ayer, le van a bolsiquear al ciudadano las aduanas para ver si lleva más de 1.098 dólares para clavarle impuestos. La camisa que usted está utilizando, Lenin, si es que es extranjera, costó un 5% más por el impuesto a la salida de divisas. Pero si es nacional también, porque fue fabricada con algodón importado en un 92% de Rusia y otros países. El tomate que usted se sirve para producirlo se requiere casi en su totalidad de productos fertilizantes, etcétera, importados. Por lo tanto, el encarecimiento del 5% en prácticamente toda actividad en el Ecuador es un serio error. Por eso hemos pedido, y lo haremos en el próximo gobierno de Guillermo Lasso, es votar el impuesto a la salida de divisas a la basura de la historia de los impuestos, como también algunos otros impuestos que son gravísimos. El anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo, Lenin, es tan grave que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, están pagando impuestos aun cuando pierden. Pero usted bien sabe que el lagarto que traga no vomita. Ya pagaron ese impuesto supuestamente sobre utilidades. Y si perdieron, ¿por qué no espera el obeso gobierno a que se genere la utilidad para pagar impuesto a la renta, pero no antes? Aquí se busca también en este proyecto reformar la ley orgánica de la Contraloría y se propone agregar un artículo que dispone la remisión de los intereses generados por efectos de la determinación de responsabilidad civil culposa, así como multas.
Es claro que se busca el mismo efecto que con la amnistía tributaria de mediados del año pasado que les permitió recaudar algunos cientos de millones de dólares, pero en la práctica estamos hablando de beneficiar a funcionarios y empresas negligentes o corruptas. Ayer en la asamblea conversábamos casi todos los asambleístas de oposición y la pregunta del millón era ¿a quién quieren beneficiar? ¿Sabe usted lo que es la revisión de intereses y multas a quien tiene responsabilidad civil culposa en el manejo de los fondos públicos en la Contraloría? En otras palabras, aquel que manejó mal, aquel que la Contraloría detectó y determinó luego del debido proceso que tiene responsabilidad civil culposa, a él se le va a hacer una remisión de intereses y multas. Por Dios, ¿a quién quieren beneficiar? Yo creo que este proyecto de ley, salga pato, gato, gallareta, va a ser aprobado por angas o por mangas. Porque todo lo que viene de Carondelet, estimado Lenin, y la opinión pública que me ve a través de Coavisa sabe esto y se lo digo, va a ser aprobado, con 2 cambiecitos, pero va a ser aprobado. Arquitecto, porque el gobierno así lo decidió. A través de redes ya hay una convocatoria para salir a las calles el próximo jueves. ¿Su organización política continuará construyendo ofertas de campaña en función de lo que consideran acciones equivocadas del actual gobierno? ¿O estas cosas, este tipo de reformas, no les interesan tanto como las enmiendas constitucionales que sí los llevó a movilizarse por todo el país? Con respecto a las enmiendas constitucionales, Guillermo Lasso ha sido claro y ha dicho que de gobernar al país desde mayo del próximo año, antes del 30 de junio, habrá una consulta popular para devolverle al ciudadano la capacidad de manifestarse y ver si echa al tacho de la basura aquellas enmiendas que tanto daño le van a hacer al país. Primera cosa. Segunda, recorremos, por supuesto, quienes formamos el movimiento Creo, con Guillermo Lasso como líder nacional de la oposición, todas las provincias del país, todos los días, dando a conocer nuestra forma de pensar, y nosotros somos aquellos que creemos que para tapar un hueco no hay que, lo primero que hay que hacer es dejar de cavarlo, pues. ¿Pero se van a sumar Segundo, a esta jornada de movilizaciones, sí o no? No hemos conversado todavía sobre estas movilizaciones. Me dice usted que son el jueves. Vamos a conversar, yo soy el jefe del bloque legislativo de Creo, vamos a conversar con nuestra organización porque nosotros orgánicamente tomamos decisiones con respeto a todas las opiniones de quienes formamos nuestro movimiento político. Pero déjeme decirle que si la gente quiere salir a las calles, como salió en junio y julio del año pasado, cuando el momento en que el Papa estaba ya en Guayaquil y en Quito, remitieron ese par de proyectos confiscatorios de herencias y plusvalía, la gente salió a las calles con toda razón. Y eso hizo que retirase el gobierno, pero con piola. Segundo error cometido. Y 2 errores no hacen un acierto. Patricio Donoso, asambleísta por el movimiento Creo. Gracias por acompañarnos esta mañana. A usted. Muchas gracias, Lenin. Son las 7:18 en Contacto Directo. Tiempo de hacer una pausa con ustedes y cuando regresemos estará en nuestros estudios Joselito Argüello. Él es abogado de uno de los acusados en el caso del crimen de Montañita. ¿Y bajo qué argumentos defiende su inocencia? ¿Por qué consideran que lo ocurrido allí no fue un femicidio? Lo vamos a examinar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Correa creó una nueva unidad de medida monetaria. X cosa vale no sé cuántas escuelas del milenio. Faraónicas construcciones reducidas a ser sus más apreciadas pirámides. Lo escribe Santiago Roldós en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Son las 7:22 en Contacto Directo. El doctor Joselito Argüello, abogado de uno de los acusados en el caso de las turistas argentinas asesinadas en Montañita, nos acompaña hoy. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Un agradecimiento por la oportunidad. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, empecemos aclarando por qué su defensa, porque usted más bien sostiene que este no se trataría de un caso de femicidio. Bueno, evidentemente dentro del catálogo delictual de la compilación orgánica integral penal, en el primer libro se establece los tipos penales de asesinato y de femicidio, tipos penales que tienen sus características propias y dentro de lo conceptualmente denominado como femicidio, pues se debe establecer que existan relaciones de poder por las cuales de pronto una persona dé muerte a una mujer, por ser tal, por ser mujer o por su condición de género. Aquí, ¿cuál es mi pronunciamiento con respecto a eso? Pues que a más de lo que yo estipule, pues también el pronunciamiento a nivel de fiscalía que no se está investigando un delito de femicidio, sino un delito de asesinato. Ok, o sea que en el proceso que se está siguiendo
no se está investigando sobre el delito en sí estipulado como femicidio, Exactamente. que era lo que en un principio pedía también, en cambio, la defensa que está trabajando con las familiares de las turistas asesinadas. Exactamente, eso hay que diferenciar, pues vuelvo y repito, los tipos penales están plenamente establecidos con sus circunstancias, con sus elementos, y hoy por hoy la Fiscalía, cuando inició la instrucción fiscal correspondiente a través de la formulación de cargos, lo hizo por un delito de asesinato que no es otra cosa más que dar muerte a una persona con la sumatoria de pronto de una circunstancia, lo cual da como resultado el asesinato. Eso claro, es lo que argumentaba la otra parte es que, y eso habría que en la investigación finalmente determinar, es que el móvil habría sido sexual y que se cumplían los requisitos para que se trate un caso de femicidio, y la importancia de que se cree conciencia sobre lo que había ocurrido estipulado como un caso de femicidio. Ahora, ¿cuál es su tesis sobre lo que ocurrió en este crimen allí en Montañita? Como hecho público y he manifestado, mi tesis es de inocencia absoluta y pura con relación al cometimiento de la infracción, ¿sí? Y toda esta situación porque de manera técnica se hizo una elucubración que vicia el procedimiento desde su inicio. No nos olvidemos que el proceso penal ecuatoriano, establecido como tal, se rige bajo la aplicación de principios. Uno de estos principios es el de no autoincriminarse, aparte de eso, el de contar con un abogado de su confianza. Principios de estos que no fueron cumplidos de manera objetiva y tal como determina la normativa por quienes iniciaron las investigaciones pertinentes. Aparte de eso, hubo un pronunciamiento a priori por una autoridad incompetente con relación al hecho de poder pronunciarse porque no está facultado, es un organismo independiente fuera del organismo investigativo. ¿Al Ministerio del Interior? Exacto, ¿A quién se refiere? Con los puntos en las IES, efectivamente, el ministro del Interior hizo un pronunciamiento dentro de una fase preprocesal de investigación previa, que de hecho ese pronunciamiento está tipificado dentro de la normativa orgánica integral penal. El hecho de haber manifestado que en 24 horas ellos ya tenían los nombres de las personas responsables del cometimiento de la infracción. En ese sentido yo quiero decirles algo. En 24 horas este delito no podía de pronto determinarse o investigarse. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias que deben verificarse en ese sentido. Aparte de eso, el principio de inocencia está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Señores, no existe aquí un juicio en el cual se haya determinado ya una sanción a título de condena para que una persona sea considerada culpable. Todas las personas ecuatorianas que somos sometidos o que son sometidas al proceso penal tienen una garantía que es la presunción de inocencia. Y no nos olvidemos que al proceso penal ecuatoriano no son solamente sometidos delincuentes, personas que han cometido una infracción, sino también gente justa, gente honesta, gente que no ha cometido infracciones y que por ende se someten a ese proceso penal, no con la finalidad de que sean metidos en la cárcel, sino con la finalidad de que brille la justicia y de garantizar la libertad de las personas. Por un lado, lo que se informó, aunque tiene que concluir el proceso, de que pudo haber habido un caso de violación, por ende hay abuso de poder en la condición de hombre a mujer, por eso es que se insiste en el tema de femicidio, si es que el móvil fuera sexual, si es que hubo violación, si es que en su condición de mujer aquellas turistas argentinas fueron abusadas. Y por otro lado está, usted hace referencia, aquí hubo un autor confeso que dijo: yo hice lo que hice y además mi compañero, pero luego dijo, no, mi compañero ya no fue. Y entonces, frente a esos argumentos, ¿cómo se defiende la versión de los mismos imputados? Mire, yo le voy a decir algo, y que conozca el pueblo ecuatoriano. Una versión no constituye prueba, mucho más aún si esa versión ha sido dada y ha sido firmada por ofrecimientos o por presión, que eso fue lo que pasó en Montañita. Todos lo saben y el fiscal Arévalo lo sabe efectivamente. Eso fue lo que sucedió. Al procesado Ponce Mina le hicieron firmar. Y si tienen que tomar en consideración de pronto la manifestación dada en una versión, tienen que tomar en consideración lo que el procesado Ponce Mina manifestó en la audiencia de formulación de cargos, donde exculpó de toda acción referente al cometimiento de la infracción a mi defendido Aurelio de la A. Eso tiene que tomarse en consideración. Eso lo dijo después. Ahora, ¿con qué argumentos ustedes han probado que ellos fueron o él fue presionado para decir que él era el responsable? En primer, yo le vuelvo y le repito y le hago público al Ecuador. Yo tengo testigos cuando el fiscal Arévalo manifestó que ellos, conjuntamente con la policía, habían realizado un acuerdo con el procesado Ponce Mina para que firme la versión. Esto yo no me lo invento, yo tengo cómo probar. Él me lo dijo delante de dos abogados que se encontraban en la Fiscalía de Manglar Alto. En ese sentido yo tengo cómo probar.
Señores, hay una situación aquí, no puede de pronto tomarse en consideración como un elemento de convicción que podría alcanzar la categoría de prueba en determinado momento el hecho de haberle hecho firmar, valga la redundancia, una versión libre y voluntaria a una persona bajo promesa, bajo ofrecimiento, que no fue legal esa situación porque aparte de eso no tuvo un abogado de su confianza que le explique y le diga qué es lo que está pasando en ese momento. Y una versión no constituye prueba en ningún sentido. Ahora, estos son los argumentos que quede claro que defiende la defensa de quienes están siendo acusados en este caso. Su defendido permanece en la cárcel con prisión preventiva y sobre cómo se cumplió, en cambio, todo el proceso para que se llegue a su detención. ¿Qué observaciones tiene? Bueno, con respecto a eso, pues es algo evidente, hubo una iniciación de un acto urgente y a mí me asombra que un acto urgente, si no, ojalá algún jurista esté escuchando y que me diga si en un acto urgente pues se puede solicitar una medida cautelar de carácter personal, se solicitó una detención dentro de un acto urgente. Para mí eso es una innovación en el mundo del derecho penal, pues evidentemente aquí en el proceso penal ecuatoriano no se cumplen las formalidades que determina la ley, porque si el Estado ecuatoriano nos pone leyes, pues tenemos que cumplir y los operadores de justicia también tienen que cumplir de esa forma. Luego de eso se formuló cargos, hubo una anticipación de criterio con relación, vuelvo y repito, a una autoridad, se formuló cargos y luego de eso mi defendido fue incomunicado, pues fue llevado a un centro de detención, no centro de detención, a un centro donde ya guardan prisión personas sentenciadas y ubicado en un lugar de máxima seguridad especial, así está catalogado, de máxima seguridad especial, donde no se me permitió pues el acceso durante una semana a ese centro y luego de someterme a ciertos vejámenes para poder de pronto ingresar a entrevistarme con mi defendido, pude hablar con él. Salió la ministra de Justicia a manifestar que el abogado o los abogados que decían que no se les permitía ingresar, están mintiendo, y yo le compruebo a la ministra de Justicia que no es así. Ahora, eso ya fue superado en cuanto usted ha podido ya estar en contacto con su defendido. Ustedes sostienen esa misma versión de que ellos fueron amenazados o de alguna manera pero es que hay una situación, hay una situación, no es que existe un contacto permanente. Para que puedan ellos insistir en que ellos no son, su defendido no es el responsable, sino que fue obligado a decir eso. ¿Qué fue lo que le ofrecieron entonces para que él diga que él era el culpable? Le ofrecieron ayudarle con relación a la imposición de la pena, esa fue la ayuda que le dijeron, esa fue la ayuda. Y vuelvo y repito, lo digo con nombres y apellidos. Le dijeron, usted no es el culpable, pero diga que es el culpable, y si dice que es el culpable, entonces lo sacamos más rápido. O sea, ¿cómo era la cosa? Exactamente, yo le digo una cosa, y los medios de comunicación deberían analizar la versión que le hicieron firmar a Ponce Mina, pues es una versión clara donde están palabras que no le competen, no le corresponde a él. Por eso mismo usted está aquí justamente para poder conocer cuál es el proceso, pues nosotros lo que queremos es conocer cuáles son las partes, no estamos inmiscuidos en el proceso en sí de lo que se puede declarar en todas las audiencias, pero si usted nos cuenta un poco mejor, pues sería mejor para nuestra audiencia. En cambio, ¿qué fue lo que le ofrecieron y bajo qué argumentos es que se les convenció de que ellos tienen que decir que son los responsables? Hago una aclaración, no ellos, porque en todo momento mi defendido, Aurelio de la A, con nombres y apellidos, él nunca aceptó el cometimiento de la infracción. Que le ofrecieron rebajarle la sanción a Ponce Mina, esto lo digo de manera categórica, sin admisión de supuesto alguno, le ofrecieron por parte de la Fiscalía y por parte de la Policía ayudarle en ese sentido si él firmaba la versión que ellos le estaban poniendo. Y lo que vuelvo y repito, y disculpen la exaltación, pero la injusticia en este país indigna, lo que le ofrecieron y lo que está plasmado ahí en esa versión libre y voluntaria, yo quisiera en algún momento, eso es un documento público y lo vamos a publicar para que lean las personas, para que lea la comunidad ecuatoriana. No son las palabras que puede referir un guardia de seguridad, donde hace referencia de cómo se dieron las cosas y donde al final termina manifestando que efectivamente ese delito lo cometió él en compañía del compañero. Son algunos de los argumentos de Joselito Argüello, abogado de uno de los acusados en el caso de las turistas argentinas asesinadas en Montañita, hoy aquí en Contacto Directo. Un tema que está todavía por investigarse. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, le agradezco la oportunidad. A usted, 7:33, vamos a una pausa y al regresar estará Larry Yumbanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Vamos a hablar sobre propuestas ante la situación económica del país. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía.
Aunque despertaba dudas, León Febres Cordero ganó porque ofrecía un aroma de esperanza para salir de la crisis. Ahora sucede lo mismo con el banquero Guillermo Lasso. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. En días anteriores, el Colegio de Economistas del Guayas realizó algunas propuestas de cómo se debería desarrollar el manejo económico del país para afrontar esto que desde el gobierno dan por llamar mal momento, pero que en algunos sectores se identifica cada vez con mayor claridad como crisis. Empecemos por la coyuntura. Desde el gremio de economistas del Guayas proponen la declaración de la moratoria de propuestas de cambios o reformas a la ley, al reglamento y al código tributario, así como de las normativas operativas del Servicio de Rentas Internas. Y miremos que ha llegado una nueva reforma tributaria. En función de aquello, ¿cuál es la lectura que desde el gremio le dan a esta iniciativa del Ejecutivo? Es la primera pregunta para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Muy buenos días. Buenos días al país. Bueno, nosotros como Colegio de Economistas del Guayas, a través del Consejo Consultivo, la Comisión Académica y el aporte de muchos socios, hemos logrado 9 sugerencias que le presentamos al país, justamente porque estamos viviendo una crisis fiscal, una crisis de balance de pagos, y si no se hacen los correctivos necesarios, posiblemente podremos llegar a una crisis de deuda. Entonces, al hablar nosotros de moratoria, de toda reforma que tenga que ver con tributos, hay que indicarle a la ciudadanía que, por ejemplo, esta sería la 13ª reforma tributaria. Se han creado 6 nuevos impuestos y un centenar de cambios en los tributos. Entonces, si bien es cierto, resultó, porque el presidente Correa en el 2007, la recaudación tributaria fue de 4.000 millones de dólares, en la actualidad está en 15.000 millones, pero ya la coyuntura cambió, tanto así que, por ejemplo, ha caído la recaudación tributaria. Y una nueva reforma tributaria lo que va a ocasionar es justamente eso, perjudicar al propio Estado en lo que tiene que ver con recaudación. Depurar el gasto público es la primera de sus 9 propuestas, pero cuando al gobierno le dicen que controle el gasto público, inmediatamente responden que escojan si quieren menos profesores, menos policías, menos médicos, menos hospitales, menos escuelas. ¿En qué sectores es que ustedes proponen debería haber un recorte? A ver, a la ciudadanía hay que explicarle el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado tiene ingresos y gastos. Ingresos permanentes, en donde el mayor componente son los tributos. Y los ingresos no permanentes, en este caso, lo que tiene que ver con petróleo o la aplicación de salvaguardia. Pero hay que indicar, es ingresos no permanentes, se pueden dar como no se pueden dar. Por la otra orilla tenemos los gastos corrientes y los gastos de inversión. Entonces, solamente para que la ciudadanía conozca, en recaudación tributaria son el 75% en la actualidad de los ingresos totales del presupuesto general del Estado. Y eso financia el 79% de los sueldos y salarios y compras y bienes y de servicio y consumo de estos servidores públicos. Entonces, hay una cuestión que, por ejemplo, es necesario entrar en un debate porque nosotros planteamos, en este caso, es la reducción del gasto corriente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, gasto financiero que tiene que ver con los intereses de la deuda pública, tanto externa como interna, tienen que entrar en un proceso de renegociación. Segundo, si bien es cierto, los gastos de salud, los gastos de educación, e inclusive los gastos de defensa son los más altos de los gastos corrientes, hay otros gastos que se pueden recortar. Por ejemplo, tenemos empresas públicas que reciben asignaciones del presupuesto general del Estado e inclusive financian los sueldos y salarios que están contemplados en el gasto corriente. Por ejemplo, empresas públicas de parque. Entonces, ustedes... por ese lado, también nosotros creemos que empresas públicas ineficientes o tienen que ser suprimidas o tienen que llevarse a procesos de concesión. Ustedes han indicado también que se deben modificar los mecanismos de los impuestos indirectos, como el impuesto a los consumos especiales, porque alientan el contrabando, perjudican las actividades formales y no frenan las compras al exterior. El gobierno opta en su reforma tributaria por incrementarlos, estos impuestos a los consumos especiales en algunos productos y por reincorporarlo en otros servicios como el de la telefonía móvil y fija para sociedades. ¿Qué opinión tienen ustedes de aquello? Bueno, en recesión la ciudadanía ya está consciente de lo que está pasando. Nosotros somos partidarios de bajar los impuestos. El gobierno ha optado por otra vía de incrementar los tributos. Nosotros creemos que, por ejemplo, tanto el ICE como el impuesto a la salida de divisas y los anticipos del impuesto a la renta tienen que entrar en una etapa regresiva, en este caso de disminución, porque justamente lo que va es aliviar
en este caso, los costos operativos de las empresas, que son los que generan recursos y empleo en el país. Hay que indicar también a la ciudadanía que si se sigue manifestando nuevamente que por el lado de los ingresos vamos a solucionar los problemas de crisis presupuestario, nuevamente en 3 meses estaríamos hablando de una 14ª reforma tributaria, porque el presidente inclusive ha anunciado de que va a extender, o sea, posiblemente vaya a extender, en este caso, lo que tiene que ver con las salvaguardias a ciertos productos de importados. Y eso se contrapone también a otra de las propuestas que ustedes realizaron, son 9. El gobierno avanza, sin embargo, en una dirección exactamente contraria a las que ustedes proponen. Sin querer ser maniqueísta, aquí debe haber alguien que esté equivocado. ¿Quién es? A ver, los ingresos se han triplicado desde que el presidente Correa asumió la presidencia de la República. Los gastos, en vez de ser un gasto prudente, también han llevado la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya comienza a haber un problema en los ingresos no permanentes, y justamente en lo que tiene que ver con los ingresos petroleros, comienza el problema de crisis presupuestaria. Entonces, actualmente el déficit, sin contar financiamiento, es de aproximadamente 2.500 millones. Ya sumándole la amortización de la deuda, aproximadamente estamos hablando de 6.000 millones. Como ha caído las recaudaciones, en este caso tributarias de 1.000 millones, el déficit ya es de 7.000 millones de dólares. Entonces, lo que nosotros creemos es que el gobierno nacional le diga al país, en primer lugar, que baje el tono en lo que tiene que ver con presentar nuevos proyectos a lo que es la ley de herencias y ley de plusvalía, porque va a generar distorsiones, no solamente en el mercado local, sino en el mercado internacional, y que de una vez por todas, hasta que termine su mandato, archive todo proyecto de reforma en lo que tenga que ver con incrementos de tributos, porque la ciudadanía no está de acuerdo y porque esto a la larga va a incrementar el desempleo en el país. Brevemente, economista, desde su lectura, ¿por qué el gobierno está tan interesado en impulsar el uso del dinero electrónico, tal como lo indica en la exposición de motivos de la reforma tributaria remitida a la Asamblea? Por una sencilla razón, como dice el proyecto de ley, las personas que usen dinero electrónico y se beneficien de la evolución del IVA tienen que tener cuentas en el Banco Central. O sea, tienen que entregar sus recursos, sus dólares físicos, entregarlos al Banco Central y que el Ejecutivo luego disponga esos recursos para lo que ellos consideren pertinente. Ese es el único objetivo, la única finalidad. Esa es la única finalidad. Larry Yomibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, gracias por atender a nuestra invitación. Gracias a ustedes. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.